Acuérdense que el pueblo de Israel entró, o la primera persona que entró a Egipto fue José. Y que cuando murió José y toda su generación, pasaron 430 años desde la entrada del pueblo de Israel, en cabeza de José, a Egipto. Pero de esos 430 años se cree por estadísticas que fueron más o menos unos 300 años de esclavitud. Y el pueblo de Israel empezó a gemir delante del Señor. Y empezó a angustiarse. Parece, por lo que dice la Biblia, que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Pero cuando vino la angustia porque murió el faraón o toda la gente que conoció a José y que se dio cuenta cómo Dios había usado a este hombre, a José, para liberar al pueblo aún de Egipto del hambre, de la muerte, y mucha gente de su tiempo, cuando murió la gente que vio eso, se levantaron otros egipcios que no conocían a José. Y dice que empezaron a someter al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel estaba creciendo mucho. Y el pueblo de Egipto dijo, toca someterlos porque de pronto se unen a nuestros enemigos y nos derrotan. Y empezaron a someter al pueblo de Israel. Y a esclavizarlo, y murió un rey y ellos creyeron que las cosas iban a mejorar y empeoraron porque el otro que subió más los esclavizaba. Y parece que en un momento de esos, cuando sintieron la presión, se acordaron de que tenían un Dios. Y sabe, así le pasa a veces a la iglesia. Cuando estamos cómodos, como que a veces descuidamos nuestra relación con Dios. Y el pueblo de Israel volteó y empezó a gemir delante del Señor. Y dice la Biblia que Dios buscó a un hombre, a Moisés, y le dijo, el gemir de mi pueblo, el gemir del pueblo de Israel ha subido delante de mí y me acordé de la promesa. Me he acordado de la promesa que le hice a Abraham. Ve porque voy a sacar a mi pueblo. Y la Biblia dice que Dios sacó a Israel de Egipto con brazo fuerte y extendido. Dios envió a Moisés a Egipto y cuando Moisés le dice, Faraón, vengo de parte de Jehová, el Dios de los ejércitos del cielo. Faraón le dijo, ni sé quién es, ni me interesa. Y Dios empezó a través de Moisés a hacer señales y prodigios, pero no solo las señales y los prodigios eran para Egipto, también eran para que Israel viera que tenían a un Dios vivo y un Dios verdadero, un Dios poderoso. Hoy Dios te dice que tú y yo tenemos a un Dios vivo y verdadero, un Dios poderoso que en medio de cualquier pandemia puede guardar su pueblo, puede guardar la iglesia, hermano. No tema, dice el Señor. Dios nos puede guardar, hermanos. Dios tiene el poder para cuidarnos. Y no es fanatismo ni es nada diferente a confiar en un Dios que tiene poder. Y el pueblo de Israel empezó a clamar y Dios viene y trae a Moisés y empiezan a ver señales sobrenaturales. Y empieza Moisés y conduce al pueblo de Israel. Y cuando viene el ejército de Faraón, porque lo saca en medio de un ejército poderoso, siendo esclavos del pueblo de Israel, Dios los sacó en medio del ejército más poderoso que había en su tiempo, que era el ejército de Faraón. Pero con todo y eso el Señor sacó al pueblo de Israel que eran esclavos, y no solo los sacó en libertad, sino que los sacó con todas las riquezas de Egipto. El pueblo de Israel despojó de manera voluntaria a Egipto de todo lo que tenía. Hasta hoy Egipto sufre la consecuencia porque es una nación pobre.
Fuera de que Dios le dijo a Abraham, el pueblo va a estar esclavo, pero la nación que lo esclavice me responderá. Y hasta hoy, Egipto sigue respondiendo. Pero el pueblo de Israel vio todas esas señales de Dios. Cómo Dios los sacó con brazo fuerte y extendido. Cómo cuando este ejército los va a perseguir sin ellos ser un ejército, dice la Biblia que el Señor abrió el mar y pasaron por tierra seca. Que cuando el ejército de Faraón los siguió, dice que el Señor cerró el mar. Y el Señor los lleva y los mete al desierto, o más bien tienen que pasar por el desierto. Pero la mirada de Dios para el pueblo de Israel no era el desierto. Ellos iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel. O sea, una tierra de reposo. Porque cuando usted y yo estamos en un lugar que nos da todas las comodidades, pues tenemos reposo, tenemos paz, tenemos descanso. Cuando alcanzamos las promesas de Dios, lo que Dios me ha dicho, cuando yo lo alcanzo, viene no solo añadida esa bendición, sino que viene paz, viene reposo, viene descanso. Viene la bendición, y la bendición de Dios va más allá de lo que yo le pido. Va más allá de lo que yo necesito. Pero aunque Dios había sacado al pueblo de Israel con todas estas señales, con todas estas maravillas, con todos estos prodigios, el pueblo de Israel en el desierto dudó de aquel que había tenido su brazo fuerte y extendido para sacarlos de la esclavitud. Y ya en el desierto dijeron, ¿para qué nos sacaron de allá? Dudaron, no creyeron en el que lo había sacado con poder y gloria. Y muchas veces nosotros clamamos por algo a Dios y cuando viene la respuesta empezamos a dudar, ¿será que sí o será que no? Y el pueblo de Israel dudó. Y por eso la Biblia hoy en Hebreos capítulo 4, versículo 11 le habla a la iglesia en esta mañana. Hebreos capítulo 4, versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para los que toman nota, la palabra de hoy es: somos los nuevos destinatarios de la promesa. Usted y yo somos los nuevos destinatarios de la promesa. Señor, colocamos tu palabra. Dios, colocamos tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Te pedimos que nos hables esta mañana, que nos ayudes a entenderla, Dios, que tu espíritu esté en nosotros, pero nosotros disponemos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. Nos despojamos de todo argumento, Señor, contrario a la verdad de tu palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos usted y yo los nuevos destinatarios de la promesa
de entrar al reposo de Dios. Y el reposo de Dios no solo es para la vida eterna. No, en esta vida usted y yo necesitamos el reposo de Dios. Porque si usted mira lo que pasó con el pueblo de Israel, ellos no iban para la vida eterna, ellos iban para la tierra prometida. Y era ese reposo, después de ser esclavos por más de 300 años, al cual ellos iban a entrar. Y el pueblo de Israel se asustó mucho, porque cuando mandaron los espías se encontraron con gigantes. Pero yo vengo a preguntarle a usted o a decirle más bien, Dios cuando te va a bendecir no te entrega despojos. Dios no te entrega un terreno baldío. Dios no te entrega un terreno con chamizos. Dios te da una tierra de bendición. Y eso era lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Les iba a entregar una tierra fructífera y para eso era necesario que Dios pusiera gigantes allá. Porque eran los únicos que podían mantener la tierra como estaba Canaán, como estaban los fereceos, los jebuseos. Eran los únicos. ¿Sabe? Dios tenía que tener buenos trabajadores para cuando llevara a su pueblo a la tierra prometida, no se encontrara con un terreno baldío. Y el pueblo de Israel no entendió eso. Por eso es que cuando ellos van se encuentran ciudades fortificadas. Es que Dios no va a dar lo peor, Dios da lo mejor. Era necesario que allá estuvieran gigantes. Dios le dijo a Abraham, esta tierra que pisas la daré a ti y a tu descendencia, pero todavía no. Espérate porque necesito poner aquí a alguien que la cultive, alguien que la edifique, alguien que la haga prosperar, alguien que la haga crecer. Muchas cosas nos suceden y no entendemos que Dios está obrando. Dios está obrando. El pueblo de Israel, cuando va y se encuentra una tierra, y dijo, ahí hay gigantes y tienen casas grandes y fortificadas. Y pues fue lo que Dios preparó para el pueblo de Israel. Dios prepara y quiere lo mejor para usted y para mí. Quiere lo mejor para la iglesia. Porque se lo iba a meter a una tierra que descansaran y disfrutaran. Tenía que haber una tierra que otros la hubiesen cultivado, que otros la hubiesen cuidado. Porque si usted ve cuando Josué entra a la tierra de Canaán, dice la Biblia que peleaba era Dios por ellos. Ellos ni siquiera tenían que pelear. Cuando llegaron a Jericó, yo no sé si usted ha puesto a pensar que un muro caiga con un grito. El primero donde entraron fue Jericó y lo único que tuvieron que hacer fue dar 7 vueltas. Y a la última 7 veces y pegar un grito con la trompeta y todo se cayó. ¿Sabe? Es así como Dios bendice. Pero el pueblo de Israel no creyó. El pueblo de Israel dijo, no, ¿qué va a poder el que abrió el mar darnos la tierra prometida? ¿Qué va a poder el que hizo que la plaga viniera? Y entonces el pueblo de Israel estaba en Gosén y en Gosén nada los tocaba. Por eso usted y yo podemos confiar que estamos en tierra de Dios. La iglesia, escuche, somos herederos de esa promesa. No fueron herederos porque los muchachos menores de 20 años que iban allí entraron allá. Pero aunque ellos entraron, allá Dios hizo la promesa para la iglesia, para usted y para mí. Usted y yo somos herederos de esa promesa. Pero es necesario que usted y yo no tomemos el mal ejemplo del pueblo de Israel. El mal ejemplo de dudar de lo que Dios nos dice. El mal ejemplo de no creer en la bendición, en lo que Dios ha dicho. Y por eso aquí en el versículo 11 del capítulo 4 el Señor dice, el escritor a los hebreos le dice a la iglesia hoy, procuremos pues entrar en aquel reposo, le está hablando a la iglesia. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entrar en el reposo, el descanso, cuando se cumple la palabra de Dios en nosotros, trae descanso. Cuando viene una bendición de Dios por algo que tú has estado orando y Dios viene y te bendice, trae reposo, trae descanso. Si tú tienes una enfermedad y has orado por años para que Dios te sane, cuando viene la sanidad viene el descanso, viene el reposo.
Si tú has estado orando por un hijo para que conozca de Cristo, cuando conoce de Cristo viene el reposo. Si has estado orando por tu cónyuge, por tu esposo, por tu esposa, cuando conocen de Cristo, viene reposo, viene descanso, viene el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando alcanzamos aquello en lo que hemos creído, hay paz. En cambio, desobedientes, como Dios llama a todos aquellos que no creen en su palabra. Dios los llama desobedientes. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Que no creyeron en la palabra de Dios, y muchas veces Dios nos ha dado palabra y no creemos en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Aquí está toda la promesa de Dios. Escucha, iglesia, y la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no tocará. Que plaga no tocará tu morada. O sea, es palabra de Dios. ¿De qué acompaño la palabra de Dios? ¿De qué la acompaño? ¿Está creyendo? El pueblo de Israel no creyó. Desconoció la palabra de Dios. Y por eso en el versículo 12, la Biblia nos habla de qué es la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, ella conoce todas nuestras actitudes. La palabra de Dios conoce todas nuestras actitudes. ¿Cuál es mi actitud con respecto a la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud de la iglesia con respecto a la palabra de Dios? Con respecto a las promesas que Dios le ha hecho a la iglesia. Con respecto a todo lo que tú has escuchado. Tú vienes a la iglesia, escuchas una palabra. Tú estás en tu casa y lees la Biblia y escuchas una palabra. ¿Cuál es la actitud tuya con respecto a la palabra de Dios? Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, sabía todo lo que la gente pensaba. Toda cosa que había en el corazón del hombre, Cristo lo sabía. Y por eso la Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en el versículo del 5 en adelante, dice la Biblia que Cristo está sanando a un hombre. Dice que al ver la fe de estos hombres que llevan al paralítico, Jesús sana. Y empiezan a cavilar, empiezan a pensar los escribas y los fariseos, ese por qué autoridad tiene para sanar. Lo que está haciendo no es de Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Y es necesario que usted esta tarde entienda que Dios sabe lo que usted piensa. Y Dios conoce el concepto que usted tiene acerca de su palabra. Y aquí dice la palabra que nosotros no caigamos en el ejemplo de desobediencia, porque al incrédulo el Señor lo llama desobediente. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo que le crea a Dios, porque su palabra es viva y eficaz, porque el Señor conoce lo que usted y yo pensamos. Por eso, en el libro de los Hebreos, aquí en el versículo 13, hablando de la palabra, dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Iglesia, lo que tú piensas no es oculto al Señor.
La forma como tú valoras o entiendes la palabra y la forma como tú crees en la palabra no es oculto al Señor. Dice que antes bien todas las cosas están desnudas delante del Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? El ser quien es el Señor nos permite confiar en lo que Él nos ha dicho. El ser quien es el Señor. Juan capítulo 1 dice que Él es el Verbo. O sea que la palabra es Cristo. Él mismo es la palabra. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el principio Él era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. O sea que Cristo mismo es la palabra encarnada. O sea que Cristo está interesado en qué está pensando usted acerca de Él, que es la palabra. Y cuando usted y yo leemos las Escrituras, vemos a Cristo como palabra. Y Él es interesado, Él está interesado en saber y en ver qué piensa usted de su palabra, de Él. Él es interesado en eso. Él es la palabra. Por eso aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual queriendo Dios, escúcheme, por eso usted y yo somos portadores de la promesa. El pueblo de Israel que iba a entrar allá a la tierra prometida no entró por incredulidad, no creyeron en la promesa. ¿Y qué es la promesa? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Cristo revelado allí. Y escuche, si hay un pueblo que conoce su genealogía, es el pueblo de Israel. Quizá usted y a mí nos preguntan quién era su abuelo y ni sabemos. Muchos aquí ni sabemos quién eran nuestros abuelos. Y ni que nos vayan a preguntar del bisabuelo y el tatarabuelo menos. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo de Israel, después de casi 1900 años, volvió intacto a su nación, todas las tribus. ¿Sabe? Usted le pregunta a un israelita hoy, ¿usted de qué tribu viene? Y le dice, ¿de cuál tribu viene? Conocen su árbol genealógico, pero usted y yo no. Los que tienen más suerte saben quiénes eran los bisabuelos. De pronto los hijos, porque les decimos y porque hay tecnología ahora que nos conserva eso, pero los mayorcitos aquí nos preguntan quién era su bisabuelo y ni idea. El pueblo de Israel no. ¿Sabe por qué le digo esto? Ellos conocían la promesa. Porque los ancianos les hablaban a ellos de la promesa. Por eso es que hoy ellos dicen mi padre Abraham. ¿Cuánto hace que murió Abraham? Y ellos dicen mi padre Abraham. ¿Y por qué a Jesús le decían hijo de David? Porque ellos conocen las promesas. Y a veces pasa así en la iglesia. Usted conoce las promesas, pero no las cree. Y cuando llegó el cumplimiento de la promesa que Abraham le dio, que Dios le dio a Abraham, y llegó Moisés, dijeron, mejor hubiésemos muerto en Egipto. ¿Para qué nos sacaron a este desierto? Sí, pero ¿qué tanto es que hayan ranas? ¿Qué tanto es que se pongan las aguas rojas? Y muchas veces decimos, ay, yo hubiera querido vivir en ese tiempo y ver la gloria de Dios. Y yo si hubiese creído. ¿Cómo es que cae granizo en todas partes menos allá en Gosén? O sea, había un sitio especial y salían moscas por todos lados y allá en Gosén no pasaba nada. Y salieron piojos por todos lados, pero a Gosén no llegaban porque en Gosén estaba el pueblo de Dios. Por eso yo te digo esta mañana, puede haber virus por todos lados, pero si te mantienes en Gosén, eres pueblo de Dios. Ahí hay cobertura de Dios, ahí hay protección de Dios. Esto no es mentira, es cierto. Es realidad.
Dios tiene el poder para cuidarte y guardarte. Dios cuidaba al pueblo de Israel, dice, cayeron granizos que mataban todas las bestias y ni una sola murió, ni un solo pollo murió del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que todas las aguas se convirtieron en sangre, menos las de Israel. Yo no sé cómo pasaba allá, pero ¿sabe? Estaban en el pueblo, estaban en la tierra de Gosén. El pueblo de Dios estaba cercado por el poder de Dios. El pueblo de Dios estaba cercado por el Espíritu Santo de Dios. Ellos conocían la promesa. Ellos habían vivido la promesa. Ellos habían visto la mano de Dios. Pero usted y yo no somos diferentes. Usted y yo ya conocemos, no solo conocemos la promesa, porque este es Cristo, la palabra es Cristo. Conocemos que Él ya vino y murió por usted y por mí. Ellos la conocían, pero cuando vino no la creyeron. Ellos sabían quién era Abraham. Ellos conocían quién era Isaac. Ellos sabían quién era Jacob. Ellos conocían quién fue José, porque los judíos tienen fresca su memoria. Ellos saben de qué proceden, de qué tribu los israelitas. Ellos conocen. O sea que en el tiempo que llegó Moisés, conocían la profecía. Por eso es que en el tiempo que Cristo vino, también la conocían. Pero sabe, la iglesia falla también mucho en eso. Conocemos. Quisiéramos haber vivido cuando José, para ver cómo era eso y creer. Y otros no, yo hubiera vivido cuando Cristo andaba, me hubiese gustado estar al lado del Señor, ahí sí yo hubiese sido un buen creyente. ¿Cómo no? Andar con Cristo yo creo que era duro. Tenía que ser verdaderamente su discípulo, dejarlo todo, creerle, seguirlo, orar de noche, a la madrugada, a medianoche, trabajar en la obra. Fueron 3 años y medio de un discipulado intensivo que le tocó vivir a los apóstoles. Ay, ese Pedro tan incrédulo, se dudó y se estaba hundiendo. El único que ha caminado sobre el agua después de Cristo es Pedro. Era el único que estaba atento al Señor. O era el de primera mano, Señor, ¿y quién dicen los hombres que soy? Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo viviente, oh, gloria a Dios. Señor, ¿cómo te vas a ir para? No, que Dios te guarde, no te vas a morir. Quítate de mí, Satanás. Y Pedro era el único que andaba allá al pie del Señor en todo momento. Por eso el Señor dijo, lo restauraré. Lo restauraré. O sea que, hermano, nos toca más fácil de lo que le tocó a ellos. Le toca más fácil. Somos herederos de la promesa, pero tenemos que creer en la promesa. Creer en lo que dice la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Escuche, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, que se llama Jesucristo. Usted y yo estamos aquí porque hemos acudido a abrazarnos a Cristo, a acogernos del Señor. Él es nuestra esperanza. Y aquí dice la Biblia que nosotros somos portadores de esas promesas. Por 2 cosas, y siempre he dicho, Dios no puede mentir por 2 cosas, porque no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Nosotros tenemos que entender que somos portadores de una gran promesa del Señor. La iglesia es heredera de la promesa que no alcanzó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Por no haberles aprovechado la palabra. Hay gente que la palabra no le aprovecha. Hay gente que la palabra no le aprovecha. No vuelvo para allá a escuchar a los pastores porque el pastor dijo algo que a mí no me gusta. No le aprovecha la palabra. No le aprovecha la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Porque la palabra
la escucharon y no iba acompañada de fe. No iba acompañada de fe. Mire lo que dice la palabra en el capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Sí se da cuenta? Usted y yo tenemos la promesa de entrar en el reposo. Y muchos dicen, o teológicamente, hablamos del reposo eterno, pero también hablamos del reposo de ahora. Por eso Jesús dijo, por nada estéis afanados. Lo contrario de afán es reposo. Por nada, dijo el Señor. Si Cristo es la palabra, y si Cristo me dice, por nada estéis afanados, yo no puedo vivir afanado. Pastor, pero es que el COVID-19 es bravo. No, hermano. Jesús dijo, por nada estéis afanados. Señor, usted me dijo que no me afanara. Usted tiene el control. Pastor, pero es que mire, estoy pasando por una situación, ni trabajo tengo. Hermano, ahora el nada estar afanado no quiere decir que tú te quedas durmiendo en la casa, ¿no? Esta es la palabra de Dios. Jesús dijo, no es más la vida que el alimento, no es más el cuerpo que el vestido. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Sabe que nos gustan mucho las añadiduras, pero no nos gusta buscar el reino de Dios y su justicia. Hacemos al contrario y andamos muchas veces atrás de las añadiduras y corremos atrás de las añadiduras, cuando lo primero que deberíamos hacer era buscar el reino de Dios y su justicia. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Mire lo que dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, y habla de nosotros, de la iglesia, como a ellos habla del pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe. ¿En quiénes? En los que la oyeron. Tienes que acompañar la palabra que oyes con fe. Tú tienes que creer. Tú puedes oír, puedes ser un buen oidor de la palabra, pero no eres hacedor de la palabra. Y muchas veces decimos, no, yo como que más bien voy a escuchar otra palabra que me caiga mejor. De nada te sirve, puedes escuchar toda la Biblia, pero si no va acompañada de fe, no sirve. Hoy el Señor te dice, eres portador de la promesa de entrar al reposo. Ahora es si tú lo crees o no, pero está la promesa para la iglesia. Somos herederos. Dios, en su misericordia, no dijo que eran herederos los que seguían, porque acuérdese que Dios le dijo los que salieron de Egipto, o sea, los adultos que salieron de Egipto, ninguno entrará a la tierra prometida. Pero entraron los jóvenes menores de 20 años, todos entraron a la tierra prometida, pero para ellos no fue la promesa, fue para usted y para mí. De allá Dios saltó a la iglesia, porque usted y yo, linaje de Abraham somos, y coherederos de la promesa junto con Cristo Jesús. Mire, la promesa lo ha alcanzado usted y me alcanzó a mí. Todas las promesas que están en la palabra. Pastor, pero ese era el Antiguo Testamento. No, usted y yo somos herederos. Desde allá Dios nos hizo herederos de la promesa, de todas las bendiciones. Somos herederos, pero tenemos que acompañar lo que Dios nos dice con fe. Lo que tú vienes a escuchar aquí al culto, ¿qué efecto te hace? Escúchame, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y quizá hay una palabra que como que
pone piedra en el zapato en cuanto a que me duele. Pero allí Dios te está ayudando. Allí es donde Dios te está llamando la atención. Dios está allí diciéndote, ojo con esto, ojo con lo otro. Pero tú, ¿cómo acompañas la palabra? Porque hay que acompañarla con fe, porque si no, no aprovecha. Si tú llegas y escuchas la palabra y no tienes fe, no aprovecha. El pueblo de Israel, para ellos era la promesa. Y dice la Biblia que no les sirvió por no ir acompañada de fe. La iglesia tiene que saber que hay una promesa de alcanzar, de entrar en el reposo. Hay promesas que el Señor te ha hecho. O tú le has pedido algo al Señor que aún no se ha cumplido y de pronto eso no te da paz o todavía no tienes el reposo que buscas. Hoy vengo a decirte de parte del Señor, hay un tiempo para que se cumpla la promesa que el Señor te ha hecho. Hay un tiempo de Dios para tu vida. Hay un tiempo de Dios para tu casa. Dios está interesado en cumplir promesas. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice el Señor. Yo vine, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Y ya depende usted con qué acompaña esa palabra de Dios. Entonces, cuando usted le cree al Señor, usted dice, Dios me dio una promesa, iglesia. Usted dice, Dios me dio una promesa. El pueblo de Israel había recibido la promesa. Dios le dijo a Abraham, yo visitaré a Israel. Estarán esclavos, pero cuando, escúcheme lo que el Señor dijo, cuando la maldad del pueblo de allá crezca, visitaré a mi pueblo. Porque fue por eso que despojó el Señor al pueblo de allá de los cananeos y todo, por la maldad que había allá. Israel tenía la promesa de la tierra prometida, pero no la acompañaron con fe. Tú tienes promesa del reposo, tú tienes promesa de la bendición de Dios, tú tienes promesa de que Dios te ama, tú tienes la promesa más grande que la que tenía el pueblo de Israel, porque ayer una promesa de Abraham. Usted y yo tenemos a Cristo crucificado y resucitado a la diestra del Dios Todopoderoso. Tenemos abogado para con el Padre, nadie puede irnos a acusar, nadie. Él ya pagó el precio, usted y yo no debemos nada. No tienes que hacer sacrificios para ir al cielo. Pero tienes que obedecer la palabra. Tienes que creer la palabra. Tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Tienes que seguir al Señor. Pero usted y yo tenemos, por eso la promesa más grande, el Señor no se la hizo al pueblo de Israel. Esta promesa que hay aquí en el capítulo 6, esta es la promesa más grande y fuerte. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos una promesa más fuerte que la que tenía el pueblo de Israel, más certera. Usted y yo tenemos la promesa del Señor, del reposo del Señor. Y no solo en la presencia de Dios. Dios quiere bendecirte en este tiempo. Dios quiere llevarte más allá. Escúchame, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella no es un curso intensivo de actitud positiva. No. La palabra de Dios es Cristo. Es Jesús hablándonos. Es el Señor diciéndonos, iglesia, morí por ustedes, pero resucité, estoy a la diestra del Todopoderoso. Tengo poder para cumplir lo que les he dicho. Solo, como le dijo a Marta, mujer, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Acompaña la palabra, las promesas de Dios con fe. Si tú quieres ver el cumplimiento de las promesas de Dios, acompáñala con fe. Lo que el Señor te dice,
Todos tenemos acceso a lo que el Señor dice. Todos tenemos acceso a las promesas de Dios. Somos iguales delante del Señor. Nos ama, Él ama a la iglesia de manera única e igual. Jesús pagó el mismo precio por usted y por mí. No por usted no pagó más, ni por mí no, fue igual para todos. Pero usted y yo tenemos que aceptarlo como Señor y Salvador. Usted y yo tenemos que acompañar la palabra que es Él, el Verbo, con fe. Cristo dijo que me iba a bendecir. Amén, yo lo creo. Si Jesús lo dijo, es porque así es. Los que confían en mí no serán avergonzados. El Señor lo dijo, así es, lo creo, punto. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? No es el pastor, tu Biblia dice lo que yo estoy diciendo. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. Y hoy Dios desafía a la iglesia en esta mañana. En esta tarde Dios desafía a la iglesia. Que acompañe la palabra y las promesas con fe. Que crea que Él tiene un reposo para usted y su casa, para su familia. Somos los nuevos destinatarios de la promesa. Hay un reposo dispuesto para nosotros. En el cielo está previsto, pero aquí también es necesario ese reposo, ese alcanzar las promesas de Dios, ese alcanzar lo que Dios ha dicho. Israel iba rumbo a la tierra prometida, donde descansarían de una esclavitud de muchos siglos, 3 siglos por lo menos. Pero por no haber acompañado esa promesa con fe, no entraron. La Biblia dice que todos murieron en el desierto. No quieras tú morir en el desierto por no acompañar las promesas de Dios con fe. Sé de los que llegan a la tierra prometida y disfrutan de la bendición de Dios. Sé de los que están dispuestos a ir de la mano de Dios. No importa si hay o no hay gigantes. Como dijo Caleb y Josué, nos los comeremos como a pan si el Señor nos los entrega. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Esta mañana es tiempo de que usted y yo le digamos, Señor, creo en tu palabra, creo en tus promesas. Tú tienes el poder para cumplirlas, Señor. Hoy nosotros vamos rumbo a alcanzar las promesas que Dios nos ha hecho. Y la acompañamos de fe. Señor, gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, declaramos que tú eres bueno, Señor. Que tu palabra, amado Dios, es fiel y verdadera. Que no hay nadie como tú, Señor. Señor, tu palabra es verdad, Señor. Señor, tu palabra tiene cumplimiento. Señor, tu palabra, Dios, lo que tú nos has dicho, Señor. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creerla, a entenderla, a vivirla, Señor.